Quiero que abran sus Biblias ahí en Hebreos 11, del 1 al 3. Ya comenzamos la semana pasada con la introducción y es un capítulo rico realmente. Hay mucha gente nueva en nuestra iglesia, mucha gente nueva, nuevos creyentes que necesitan comprender los fundamentos de la fe. ¿Se dan cuenta? Quiero que abracemos el pensamiento del autor aquí. Abracemos el pensamiento del autor, porque es tan fundamental para nuestra vida como creyentes. Entonces entendemos que somos salvos por fe, ¿no? Todos estamos conscientes de eso. El justo por la fe vivirá. ¿Lo recuerdan? Bueno, es esencialmente la enseñanza fundamental de la Escritura. Entonces está en Hebreos 10:38, un poco antes de entrar al capítulo 11, que es como realmente termina el capítulo 10 de Hebreos. Pero ese no es el único lugar que el pasaje, este pasaje se cita ahí. También está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, pero se repite también por los escritores en otras partes de la Escritura a través del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es fundamental realmente esta frase o este capítulo o esta frase maravillosa: el justo vivirá por fe. Ahí está. Así que cuando hablamos del justo vivirá por fe, estamos hablando de la salvación, del evangelio. Pero entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la esencia de la fe? ¿Cómo hemos de entender realmente la fe? Y es por eso que queremos ver este capítulo. Este capítulo ha sido llamado de muchas maneras, ha sido llamado el Salón de la Fama, ha sido llamado los héroes de la fe, se le ha llamado el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento, también, ¿se dan cuenta? Incluso se le ha llamado también la abadía de Westminster de las Escrituras. Tremendo, maravilloso. Se le ha llamado el capítulo de la fe, en fin, de muchas formas, y tal vez podamos encontrar varios más, ¿no? Pero vamos a ver nuestro texto, por favor. Miren lo que dice aquí el versículo 1, 2 y 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué maravilla, ¿no? Lo que nos presenta aquí realmente es el poder de la fe, la excelencia de la fe. Y creo que necesitamos hacer algunas aclaraciones al respecto de cómo están las cosas precisamente en el mundo. El día de hoy hay un movimiento de fe. Hay un movimiento de fe en el marco del cristianismo evangélico, es parte del movimiento carismático, se le llama el movimiento de la fe. Y esta gente habla sobre el poder de la fe, lo que es el poder, habla de la fuerza de la fe. Pero cuando están hablando del poder de la fe, ellos están creando una fe que no existe en realidad. Están teniendo una fe impotente y tratan de potencializarla, ¿me explico? Cuando la gente en el movimiento de la fe habla del poder de la fe, están hablando de la fe como si fuera un poder personal que poseemos para crear nuestro propio futuro. Un poder personal que poseemos para hacer nuestra propia realidad, pues. Para cambiar el mundo, para definir literalmente la producción de nuestro futuro. Cuando hablan de la fuerza de la fe, significa que podemos usar nuestra fe incluso para poder escribir nuestra propia historia futura. Podemos obtener literalmente lo que deseamos, ¿me explico? Tenemos el poder de la fe que puede hacer una curación. Tenemos el poder de la fe que puede lograr una salvación. Tenemos el poder de la fe para tener todo lo que no tenemos. Tenemos el poder de la fe que puede cambiar nuestra situación económica, que puede llevarnos de la pobreza a la riqueza, que puede llevarnos de tener un poco a tener mucho. Tremendo, ¿no? De ser pobres a ser prósperos, de ser un fracaso a tener éxito, de ser un don nadie a ser alguien.
de tener solo ambiciones, esperanzas, sueños y experimentar la plenitud, ¿no? Bueno, la idea por la que existe el movimiento de la fe, como se le llama, es que han tratado en gran parte de manipular el concepto de la fe, tener una fe poderosa para crear tu futuro, tu porvenir. Nadie puede estar más lejos de la verdad. Nada. Eso es una mentira, es un engaño. La fe no es un poder que posees para crear tu futuro. La fe es una habilidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios tiene planeado para ti. Lo que Dios ha dicho de ti. Ahí está la gran diferencia. Yo no quiero escribir mi propio futuro. ¿Para qué? Dios ya lo tiene trazado, ¿no? Yo solamente soy responsable. Yo no quiero determinar lo que mi futuro va a ser. Estoy más feliz en dejar en las manos de Dios, en las manos de aquel que me ama perfectamente, que ha ordenado para mí un futuro que tiene un propósito en su cumplimiento. Y eso es satisfactorio porque, ¿qué pasa? Glorifica a Dios. ¿Te das cuenta? Y es eternamente bendecido. Estamos hablando de la fe, no la falsa especie de fe que supuestamente puede crear tu porvenir, sino la verdadera clase de fe que puede producir en ti una plena confianza en el futuro que Dios te ha prometido, que Dios te ha dicho en su palabra. Ese futuro se presenta aquí en las Escrituras. No estoy hablando de algo que alguna profecía dada para ti, no, estoy hablando de lo que aquí está revelado específicamente de cada uno de nosotros. De hecho, desde un punto de vista humano, todos los que están registrados en el capítulo 11 aquí, estos héroes de la fe, tienen una fe fuera de serie, como veremos más adelante, fuera de serie. Porque si desde el punto de vista humano tenían su propia opción, entonces podrían haber escrito la historia de una manera diferente, ¿no? Porque todas las historias, sus historias están llenas de dificultades. ¿Quién va a querer pasar por eso, no? Porque mira, desde el comienzo, ¿no? Tú lo ves, por la fe Abel, ¿te acuerdas? Aquí, como está, ahí en el versículo 4. Y ustedes conocen cómo terminó. ¿Cómo terminó Abel? Bueno, porque si tuviera una opción de cambiar el futuro, pues no habría escrito que iba a ser asesinado por su hermano, ¿no? No se trata. O sea, se trata de personas aquí que murieron. Estas son personas que lucharon, personas que fueron marcadas con horribles sufrimientos. Y fue creciendo más y más y más, hasta el final del capítulo. ¿Por qué? Porque esperaban la promesa de la bendición final y la alegría divina de estar en la presencia de Dios. Ese fue su objetivo. Ellos pusieron puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Recuerden que los lectores de este libro, les hago un poquito de memoria acerca de esto, necesitaban entender urgentemente lo que significa la fe. Necesitaban entenderlo bien. Y fue escrita a los hebreos que eran creyentes, judíos que eran creyentes. No sabemos quién la escribió, tal vez fue uno de los apóstoles o un asociado de los apóstoles. Yo les di mi punto de vista la semana pasada, pero tampoco voy a especular. Alguno de ellos escribió a esa comunidad judía que habían llegado a la fe. Esa comunidad llegó a la fe y miren, ellos entendieron la fe, entendieron que necesitaban seguir viviendo por fe y que la fe los colocaría en la persona que está en el corazón del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, aunque habían abrazado el Evangelio y la salvación, tenían que comprender que su relación con Dios no dependía de las obras. ¿Te das cuenta? Muy distinto a lo que ellos estaban haciendo. Sino por fe. Eso era algo nuevo para ellos. Necesitaban ser reforzados en la fe.
Y por eso no crecían. Recuerdan que el autor resalta el nuevo pacto siempre como superior al antiguo pacto. Y eso era lo que estaba haciendo el autor, haciendo resaltar más las obras de Cristo, que Cristo es superior a todo lo demás. Que su sacrificio es completamente superior a los sacrificios de los animales sacrificados ahí, del antiguo sistema. Que Él hizo mejor el sacrificio, una mejor ofrenda. Jesús es mejor que los ángeles, es mejor aquí que los profetas, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor que todos. Él es el sacerdote mejor en todos, que todos los sacerdotes que hayan existido jamás. Él es mejor mediador de un nuevo pacto, entonces es mejor que todo lo demás, ¿no es cierto? Y el mensaje de los 10 primeros capítulos es: pon tu fe en Jesucristo, Él es en todos sentidos superior. Ese es el mensaje de los 10 capítulos aquí, antes de entrar a darles los ejemplos. Y al parecer estaban convencidos realmente de la salvación por medio de Jesucristo y no por obras, y eso estaba claro. Pero los judíos tenían dificultad en desprogramarse. Como cualquier otra persona, ¿no?, que viene de cualquier otra religión, pues tienes dificultad de quitarte ahí todos los aspectos del pasado, ¿no? Tienes que empezar a renovar tu vida y empezar a quitar todo lo anterior. No tiene nada que ver con la fe verdadera. Así ellos tenían dificultad en desprogramarse de todo lo anterior, y aunque sabían la verdad, había que mostrarles alguna ilustración de la salvación por fe en el Antiguo Testamento. Habría que mostrarles una ilustración ahí. Bueno, pues por eso está aquí escrito el capítulo 11. Todo este capítulo muestra la ilustración para demostrarles a ellos lo que verdaderamente, o quienes verdaderamente habían puesto sus ojos en la fe, o sea, en Jesucristo. Entonces, porque hay una necesidad de demostrarles a los judíos que están intelectualmente convencidos de que Jesús es el Mesías, pero habría que ubicarlos en la verdad más profundamente. Así como aquí Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? O mejor dicho, ¿quiénes llamaron ya se me fue el nombre de este matrimonio que trajo a un mejor camino a Apolos? Priscila y Aquila, ¿no? Entonces, había que convencerlos a ellos. Mira, desde el versículo 38, desde el 10:38, el escritor de Hebreos toca el punto: mas el justo por la fe vivirá, ¿no? El justo vivirá por fe, dice ahí. Y cita a Habacuc, que había sido un profeta del antiguo pacto. Y luego sigue: y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el profeta ahí. ¿Lo estás viendo? Y mira cómo concluye. Vamos a ver el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Lo estás viendo? Versículo 39. Entonces no podían caer otra vez en un sistema de obras. Y si retrocedían, pues Dios no iba a agradarse de todo eso, ¿no? No se complacería en eso y caerían en la perdición. Ellos tenían que ir por el camino de la fe en Cristo para la preservación eterna de su alma. ¿Y cómo podrían ser convencidos de todo eso? Bueno, la respuesta está aquí en el capítulo 11. Ahí está. Es una lista de los santos del Antiguo Testamento que estuvieron marcados por la fe, el verdadero pueblo de Dios, a través de las edades, como una ilustración para que ellos se dieran cuenta, para que los judíos de ese tiempo se dieran cuenta acerca de este gran ejemplo de fe, y para todos nosotros, por supuesto, en la actualidad. Y mira, desde el versículo 4, yo te dije, por la fe Abel, ¿lo estás viendo? En el versículo 5, por la fe Enoc. El versículo 7, por la fe Noé. El versículo 8, por la fe Abraham. Y de nuevo en el versículo 17, por la fe Abraham.
El versículo 20, por la fe Isaac. El versículo 21, por la fe Jacob. Versículo 22, por la fe José. Y el versículo 23 y 24, por la fe Moisés. Y el versículo 31, ¿lo ves? Por la fe Rahab. ¿Lo estás viendo? Y el versículo 32 dice Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, otros profetas que por fe hicieron cosas increíbles. ¿Y qué pasa? Mira, en el versículo 39 resume todo. ¿Por qué? Porque dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí estoy leyendo el versículo último. Entonces, ellos no recibieron lo prometido. Confiaban en que vendría como se los había dicho el Señor. Y eso es exactamente la definición de la fe. Aquí, la fe no es algún tipo de poder por el cual crea tu porvenir ahí, sino es un poder, es el poder de Dios para confiar en las promesas de Dios que Dios ya tiene destinado para ti en las Escrituras. Estas personas no habían recibido lo prometido y sin embargo confiaron en que habían de llegar. No importa que pasaran por donde pasaran, porque Dios lo tenía ya planeado, establecido. Dios lo prometió y Él lo cumpliría. ¿No? Vamos a ver aquí 3 versículos muy importantes, 3 aspectos de la fe. Noten ustedes, en primer lugar, la naturaleza de la fe en el versículo 1. Número 2, el testimonio de la fe, también en el versículo 2. Y número 3, la ilustración de la fe en el versículo 3, por supuesto. Noten la primera, la naturaleza de la fe. Noten que el escritor nos da una especie de punto de partida, ¿no? Una especie así de definición básica. Quiero que lo vean ahí. Es una especie de definición básica. En realidad no es una definición normal de la fe. Más bien es una descripción de la fe. No definición formal, sino descripción de la fe. La clase de los elementos básicos o características que describen la fe. Y es muy, muy simple, vean ustedes, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, entonces mira, así que la primera cosa que aprendemos aquí acerca de la fe es que es confiar en lo que no es visible. ¿No? Ahí está. Confiar en lo que no se recibe. Confiar en lo que no se ha experimentado. Confiar en algo que aún no se ha manifestado. La fe es igual que una creencia, ¿no? Ellos creían eso. Y aquí en la realidad es un sustantivo. Y quiero mostrarles esto porque es muy importante. Es un sustantivo, es la palabra griega pistis. Pero es importante decirles que es un sustantivo que significa creencia, confianza, fe, pues. Y me gusta el hecho de que él usa aquí un sustantivo porque hace hincapié en una realidad ya establecida. Es un bien que ya se posee, ¿me explico? Que ya tienes. Podría ser un verbo aquí, tal vez, pero no está hablando aquí de un acto de fe. Es un sustantivo, sino de la realidad de una fe establecida. Es importante que ustedes sepan eso y que le metan ahí un apunte. Apúntenlo, ese es el punto. Entonces es un sustantivo, una realidad, una fe establecida, como el regalo de Dios, por ejemplo en Efesios 2:8, ¿no? Que dice no por obras. Y Dios aquí, ahí nos da el producto básico de la fe. No es por obras. Y no es dada, no es de ti mismo, sino es porque Dios te la dio.
Y es la certeza aquí lo que habla de la certeza de lo que se espera. Eso es lo que significa vivir por fe. Aquí no es algo que queremos y ya lo doy por un hecho, y más bien que ponemos nuestra confianza en algo que no está a la vista, pero con la convicción de que lo tendremos. En el asunto de las promesas espirituales, por supuesto. Otras traducciones dicen, la fe es la garantía de lo que se espera, en la Nueva Versión Internacional. Y aquí la palabra certeza es la palabra griega hipóstasis, con H, hipóstasis, de donde, bueno, en primer lugar, que significa sustancia, hipóstasis, y ahí donde deriva la palabra, la unión hipostática, la sustancia unida en Cristo, como un Dios completo y perfecto, 100% Dios y 100% hombre. Pero no estoy hablando aquí de la unión hipostática, sino simplemente aquí es la misma palabra, certeza, hipóstasis, que significa sustancia. Es una palabra que se puede tomar como del banco, por decir así. Es decir, que se puede tomar dinero en efectivo, legítimamente se puede traducir esencia, sustancia. Lo que ya tienes, eso nos da la realidad, ¿no? Entonces, la fe es la confianza de la sustancia, de la presencia de algo que será en el futuro. Que se entienda eso, es de lo que será en el futuro. Cuando vemos en el Antiguo Testamento todos los santos, hombres y mujeres que no tenían nada, pero tenían las promesas de Dios, y solo en las promesas de Dios descansaban, solo en las promesas de Dios esperaban. No había evidencia visible que la promesa mesiánica fuera una realidad, no lo había, estaba todo oscuro, por decir así. Apenas si se veía, ¿no? No había evidencia visible que la promesa del reino fuera tangible, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Sin embargo, la revelación de esas promesas se hicieron reales en la Escritura, se hicieron confiables, de modo que las personas construyeron ahí toda su esperanza en ellas, en esas promesas. Todas las promesas del Antiguo Testamento son relacionadas con el futuro, por supuesto. Eso es lo que dice al final del capítulo, lo que les leí. Personas que ejercían esta fe en lo prometido, pero no lo recibieron. Nunca. Ahora, ¿qué sería eso? Uno se pone a pensar, ¿qué era eso? La vida eterna, cielo, una bienaventuranza eterna, una recompensa, o alegría, promesa en los santos del Antiguo Testamento de la presencia de Dios, la promesa de llegar a ser a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando esto? El hecho de anhelar llegar a ser a su imagen y semejanza. Lo anhelas, ¿no? ¿Sí? Nomás dijeron como 27 amén. ¿Los demás no anhelan o qué? Pues. Y ahí está, bueno. Y ahí está el punto, ¿no? Como David dice, espero el día en que voy a despertar a tu semejanza. ¿Te acuerdas? Qué hermoso, ¿no? Y mira, ¿qué era entonces las promesas aquí? ¿La gloria de la eterna felicidad? No. No habían visto nada de eso aquí. Ni siquiera vieron el último sacrificio que se hizo. Nunca supieron cómo era el Mesías, no lo conocieron realmente. Pero eran personas de fe, porque su fe estaba anclada en la revelación confiable de un Dios que no puede mentir. Y su fe se vio sustentada a la esperanza del futuro. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahí está. Ahora nosotros estamos aquí de este lado de la cruz, ¿no? Pero, hermanos, ¿entendemos esto realmente? ¿Entendemos esto? Ninguno de ustedes ha visto el cielo. No conozco a nadie que haya estado ahí, ¿no? Y que haya vuelto, excepto el Señor Jesucristo, ¿no?
Él es el único que fue y regresó, y sin embargo básicamente hemos puesto nuestro destino eterno en el fundamento, en el hecho de que las Escrituras son confiables, y lo que Dios ha prometido no podemos desconfiar. ¿No es cierto? Ahí está. Y lo que ha hecho es crear en el tiempo presente una promesa real en el futuro. Esto es mejor que la jubilación por la que muchos luchan, ¿no? Y finalmente te dan cualquier cosa, ¿no? Ahí no te dan lo que te ofrecieron, ¿no es cierto? Pero así están millones. Muchas personas están luchando por la jubilación, poniendo su confianza en las cosas inciertas. Recuerdo cuando empezaba en el cristianismo, así había muchos, ¿no? Que estaban entregados realmente, supuestamente al Señor, pero a la hora de servir, a la hora de querer servir, no, pues deja que me jubile, voy a servir al Señor. Ah, sí. Bueno, pues ya cuando el ocaso de su vida esté prácticamente inservible, ¿no? Pues, ¿qué le van a dar al Señor? ¿Las puras migajas o qué? El tiempo ya se vuelve pesado. Entonces, ¿qué puedes hacer, no? Entonces, poner confianza en eso es una trivialidad. En cambio, la fe es tan fuerte que es un regalo de Dios, un don de Dios, que nos permite, escucha, confiar en la Escritura y confiar en el Evangelio y confiar en Cristo como Salvador para tener la garantía o tener la sustancia en el tiempo presente de lo que está por venir, de lo que se espera. Así que literalmente lo que se espera a través de la promesa revelada tiene sustancia. O si prefieres llamarla certeza, y quiero que sepas que en este momento es muy fuerte. Aquí al principio, por eso lo pone aquí el autor, porque es bastante fuerte. Tú estás aquí conmigo, por ejemplo, esta mañana, ¿no? Cantando alabanzas y todo lo que están ahí, todos estos cantos maravillosos. Bueno, y hay cosas y aspectos ahí que cantas a veces y bueno, también los crees, ¿no? Crees todo lo que cantas, ¿no? Ahí está. Y muchas estrofas serán para el futuro también. Y sin embargo las cantas gozoso y las crees. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué bueno! Así que puedes creer esas cosas que hemos dicho porque has puesto tu confianza en Cristo y estás viviendo una vida fundada en las promesas para el futuro, un futuro que todavía no ves, pero tiene tanto peso que eso controla realmente tu vida. ¿Eso debe controlar tu vida? Finalmente, ahí debe estar asentado toda tu fe, ¿no? Controla tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vivirás como antes? Claro que no. Y lo que pasa es de que entonces vives tu vida como un verdadero cristiano, luchando, controlando tu carne, que es nuestra expresión natural, pero la controlas, ¿no es cierto? Pero no vives como antes, buscas frenar, restringir tu carne y agradar al Señor y obedecer, etcétera, etcétera. Tienes que limitar tus placeres. Luchas contra tu naturaleza humana, estás resistiendo ahí el pecado, por supuesto. Corres en dirección contraria al pecado de todo lo que el mundo te ofrece. Corres en dirección contraria, huyes de eso. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes la certeza de eso. Tienes la sustancia de que hay una recompensa futura ahí. Y un futuro que deseas cuando vengas ante el Señor y llevarte el honor. Escucha esto. Llevarle a Él el honor a su nombre. Por la vida que has vivido. Así que literalmente tienes la certeza, la sustancia en tu vida por las cosas que esperas más allá. Pero ahora, ¿por qué tienes
esta clase de esperanza que es tan fuerte que puede cambiar tu forma de vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque crees en la verdad de la revelación de Dios otra vez. Por eso vives en contraflujo, ¿no es cierto? Primeramente contra tu propia naturaleza caída ahí, contra tu propia carne caída. ¿Y por qué crees eso? Porque Dios te ha dado la fe para creer en la palabra de Dios, y todo lo que estudias en la palabra y todas las evidencias que vienen en torno a la palabra indican que eso es cierto, que es verdad. Por eso debes vivir una manera completamente opuesta al resto del mundo, en sentido contrario, así literalmente. Tratando de caminar en dirección opuesta frente a millones de personas. Millones de personas que incluso vienen a incitarte, ¿no? Y vienen a tentarte, y viene el enemigo. Una debilidad pequeña, ¡pum!, se hace un gran pecado. Una debilidad, por pequeña que sea, se comete una gran transgresión contra el Señor. Pero no, tienes que luchar contra eso. Tienes que vivir de acuerdo al estándar divino. Tienes que estar esperando la llegada del Salvador. Y el día que venga el Señor Jesucristo, te encuentre apto para el reino de los cielos. De otra manera, ¿para qué? ¿Para qué estar en el cristianismo y engañándonos de que vienes aquí y nada te parece y vas a la reunión de mujeres y opinas? No, ¿para qué voy yo a esa reunión de mujeres? No. Nomás están dando su testimonio. ¿Eso a mí qué? ¿Qué? ¿Eso qué? Ven a los estudios bíblicos, ¿pero para qué? Yo me sé toda la Biblia. Aquí la traigo, mira. Mira, no importa, tienes que luchar contra eso y tienes que vivir de acuerdo al estándar establecido por Dios. Ese es el estándar establecido por Dios. ¿Para qué? Para ostentar el futuro que te espera. Ahí está el punto. Y mira, puedes ser pisoteado por tu familia, pues pisoteado por la gente de tu escuela, de tu trabajo, puedes ser maltratado aquí y allá, como hablábamos en otras ocasiones, como lo hemos comentado, pero tienes la responsabilidad de enfrentar todo eso y salir adelante, porque tu fe está puesta en lo que no se ve y tratas de llevarlos al conocimiento de Cristo, ¿no es cierto? Y hacerlos de tu lado, ¿no? Y algunos entrarán por tu ejemplo, por tu piedad, por tu compromiso con Cristo, por tu fe, ¿no? ¿Qué poder tiene esa fe realmente? Porque por tu fe muchos otros creerán. Eso es lo que significa tener la sustancia o certeza en el presente sobre la base de las promesas del futuro. Esa es la forma en la que vivimos nuestras vidas como creyentes. La fe que Dios nos da, tal como se revela en las Escrituras, dice que es un ancla. Escucha esto, es un ancla. Y noten que nos da convicción también. Aquí dice la palabra convicción en el versículo 1. ¿Lo estás viendo? Convicción, que también está en el presente. Esa es la palabra elenchos en el original griego, que significa evidencia, te da evidencia de las cosas que no se ven. Esto nos lleva un paso más allá, ¿no? Dar un paso agigantado es la certeza. Fíjate, escucha, esa es la certeza o sustancia que se convierte en convicción. ¿Y qué es la convicción? ¿Convicción de qué? Básicamente define la forma en que vives y punto. ¿De acuerdo? Puedes saber que algo es verdad, pero hasta que se convierte en una convicción, se convierte en una realidad en tu vida. Así que puedes saber mucho. Puedes venir siempre. Pero si no se ha convertido en convicción,
lo que hay en tu cabeza, meramente pura información. Ahora vamos al segundo punto, al segundo aspecto de la fe. Vean, es un testimonio de la fe, un testimonio de la fe. Dice aquí el escritor nos introduce a lo que va a ser el énfasis del capítulo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Literalmente en algunas traducciones dice que los ancianos, los antiguos o los ancianos, es decir, los santos del Antiguo Testamento. Y aquí es donde el tipo de consejo se enfoca en este punto. El autor va a ayudar a estos judíos que tal vez están luchando un poco con la idea de la salvación por fe, porque han salido de un sistema tremendamente de obras, ahí señalando a los santos de la antigüedad que adquirieron la aprobación. ¿Qué mejor evidencia que ellos? ¿No? Es decir, el testimonio significa alabanza, aprobación, porque por ella alcanzaron buen testimonio, porque por ella alcanzaron alabanza, por ella alcanzaron aprobación. ¿Por qué tendrían que ser identificados como héroes de la fe aquí? ¿Por qué los judíos se identifican como héroes de la fe? Porque ellos miran a Abel, por ejemplo, la primera cosa que vamos a estudiar la próxima semana, o bueno, el tiempo que vayamos a verlo, miran a Abel como el más noble que Caín. ¿Te acuerdas la historia? Perfectamente bien. Bueno, ahí es obvio, ¿no? Pero ellos están mirando a Enoc también. Pequeño repaso, sí. Que es noble también, que es tan noble, que es un gran ejemplo. Una gran aprobación. ¿Por qué ellos miran a Abraham tan noble? ¿Por qué ellos miran a Sara tan noble? ¿Por qué ellos miran a otros, Isaac, José, Jacob y todo el resto por su fe? Porque alcanzaron testimonio, alcanzaron aprobación. Eso es lo que va a mostrar en este capítulo. Y no es un concepto nuevo aquí. Los grandes héroes de la fe, los santos de la antigüedad, vivieron por fe. Y mira, a manera de resumen, Abel, no lo voy a escudriñar todo, por supuesto, pero cada uno. Abel creyó a Dios en cuanto al sacrificio, actuó en la fe de lo que Dios le había dicho que era verdad y lo hizo. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera y lo bendijo y por supuesto lo aprobó, Dios lo aprobó y lo recibió. Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Creyó a Dios hasta el punto de que él no murió. Dios estaba tan contento ahí con él que mejor se lo llevó. Se fue directamente a la presencia de Dios, se omitió la muerte. Noé también creyó a Dios y por eso Dios le concedió la justicia. ¿Te acuerdas que era pregonero de justicia? ¿Te acuerdas o no? Y Dios le vindicó y provocó lo que Dios había prometido, pero él y a su familia lo salvó del diluvio. Abraham y Sara creyeron a Dios por un hijo que Dios que Dios cumpliría su promesa tarde o temprano, ¿no? Incluso vamos a aprender de Isaac, de Jacob, de José y de todos los demás. Todos los que creyeron a Dios fueron aprobados por todos los que lo conocían. Los conocían a ellos, tuvieron el testimonio suficiente, la aprobación suficiente. El registro del Antiguo Testamento se erige aquí como un testimonio de su fe. Ellos confiaron en lo que no podían ver. Vivieron en base a las promesas que Dios les hizo. Y ciertamente Dios los aprobó y fueron justamente honrados por la gente del pasado. Y se constituyeron los héroes de la fe. En la palabra de Dios hicieron su esperanza real y en la base a lo que Dios les había dicho, vivieron, obedecieron y fueron honrados. Fíjate, vivieron, obedecieron y fueron honrados. Obvio, fueron aprobados. Y esto me recuerda a Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban, no? Obvio que no fue del Antiguo Testamento, pero Esteban en Hechos 7:54, ¿te acuerdas? Cuando Esteban estaba predicando, dice que oyendo estas cosas se enfurecieron ellos, se enfurecían en sus corazones, ¿te acuerdas?
Y dice el versículo 55 que crujían, o más bien se traduce, rechinaban sus dientes ahí de ira contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Imagínate un momentito ahí ver la gloria de Dios. Y a Jesús ahí estaba sentado a la diestra de Dios. Imagínate qué visión de Esteban tan maravillosa, ¿no? Ese es el primer vistazo ahí del cielo por un santo. Y en el versículo 53 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y cuando uno mira esto, no dejo de alegrarme porque Dios permitió a Lucas en Hechos registrar este acontecimiento en las Sagradas Escrituras para nosotros, para nuestro provecho, para entender ese testimonio, porque era una evidencia, un testimonio real que Esteban estaba allí esperando entrar al cielo. Y noten, sigo leyendo, ellos clamaban dando grandes voces y se taparon los oídos y se abalanzaron contra él. Y mira, y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, más tarde conocido como Pablo. Y mira, mientras lo apedreaban, Esteban, él invocaba el nombre al Señor y le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todos los santos de la antigüedad que vivían en la esperanza, les hubiera encantado haber tenido esta experiencia. De veras. Y tal vez en algunos de ellos sucedió. Pero cito a Esteban porque es también una ilustración de que el cielo es una realidad. La gloria de Dios estaba ahí. Y mira, también Jesús estaba esperando a los fieles para darles la entrada a su presencia. Todos los santos de la antigüedad que vivieron por fe estarían gozosos de ver el testimonio ahí de Esteban. Así que la naturaleza de la fe es la confianza plena en un futuro prometido por Dios en las Escrituras. Ahora vayamos al siguiente punto, al tercer punto. Vean, ahora vemos el tercer aspecto de la fe. Y vemos la ilustración de la fe como tercer punto. Dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, aquí estamos frente a una ilustración preciosa, maravillosa, en la creación de Dios. Podríamos pasar un montón de tiempo en esto, incluso podríamos tener una conferencia así de un fin de semana para explicar todo esto tan solo en este versículo y por supuesto en la palabra de Dios, todo un fin de semana, ¿no? Pero lo estamos viendo aquí como algo fundamental para nosotros. Vamos a entenderlo. Vivimos en la fe que espera con interés lo que Dios ha prometido, y esta ilustración nos lleva de vuelta y nos da una base para la fe, para mirar hacia adelante, porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Así dice la traducción de la Biblia de las Américas, me llama mucho la atención. Aquí está la creación, que es lo visible del universo, hecho de las cosas que no se ven. Eso es la creación. Dios hizo al universo. ¿De qué? ¿De qué lo hizo? De la nada, ¿no? De lo que lo que se ve fue hecho de la nada, de lo no visible fue hecho para ser visible. Así que de lo invisible vino lo visible, de la nada salió todo.
La palabra universo ahí se traduce en algunas versiones como los mundos, también se traduce como los siglos ahí. Todo cuanto existe en tiempo y espacio, escuchen esto, en tiempo y espacio, visible, invisible, presente y eterno, bien compaginados y consolidados, incluye la organización armoniosa de todo, como lo que veíamos en la mañana aquí en el estudio, de su voluntad salido de sus decretos divinos. Y no solamente eso, sino que fue consolidado, incluyendo la organización armoniosa de todo, pero Él también continúa que todo siga adelante. En otras palabras, lo mantiene a través de todas las edades. Como la creación es la base y un espécimen de toda la economía divina, así es la fe en la creación. Por la palabra de Dios. Es como dice el salmista en el Salmo 33, 6. ¿Te acuerdas lo que dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nota eso, así que a los que les cuesta trabajo aceptar esto, hay muchos que les cuesta trabajo aceptar esto. En Génesis capítulo 1 y 2 nos dice que Dios creó el universo, acuérdate, por su palabra. ¿Te acuerdas que dijo, sea la luz? Y pues fue hecha la luz, ¿no es cierto? Él habló y todo existió. Y se registró en Génesis 1. Así que, escucha esto, tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en algo, en el pasado como base para colocar nuestra fe en el futuro. En algo hacia el futuro. Tenemos esa oportunidad. Podemos ver el efecto que es el universo, entendemos que existe cualquiera que como me lo comentan, cualquiera con 2 dedos así de memoria, cualquiera con 2 dedos de frente tiene que entender que tenía que haber sido creado de la nada. No tomó de algo que estaba por ahí. Que tenía que haber un punto de partida, que tenía que haber un tiempo cuando no había nada. Ese tiempo después terminó cuando Dios creó el universo. Así que por la fe entendemos cómo sucedió, entendemos qué pasó. Nadie, ninguna persona puede negar esto, absolutamente nada. Cualquier persona que no solo odia a Dios y odia el cristianismo, tiene que decir que alguien hizo esto, caray. Es más fácil creer para ellos otras cosas, pero yo puedo decir que al revés, es más difícil creer que fue hecho de la evolución. En otras palabras, creo más en un cuento de hadas que en eso, porque ellos no creen en lo que Dios hizo, o cuando menos no quieren entenderlo, y ese es el punto. Siguen adelante pensando en que Dios, o mejor dicho, que todo se hizo de la nada, de una explosión. Ah, mira nomás. Qué convincente, ¿no? Se necesita más fe creer en eso que creer en la palabra de Dios, caray. Entonces no voy a tratar de convencer con evidencia a los escépticos, sino edificarlos a ustedes, edificar a la iglesia. Sin embargo, habrá alguna persona que entiende lo que sucedió, pero no sabe cómo. Solo la persona que pone su fe en las Escrituras y lo entiende y lo cree. Y como les he dicho en el estudio, mira, son aspectos convincentes que tienen que ser convincentes en tu vida, pero muchas veces no lo entendemos, pero lo creemos, porque somos una familia de fe. Posiblemente no lo entendemos conscientemente, nuestra fe es muy limitada, muy pequeña, muy finita para entender la creación de Dios. Pero lo creemos. ¿Amén o no amén? Bueno, nomás estaba diciendo a ver si estaban despiertos, ¿verdad? Así que el hecho de que podamos mirar hacia atrás y ver que Dios describe su creación y nos cuenta todo lo que hizo y cómo ha dejado su huella en lo que hizo, nos da la oportunidad de tener una base para creer también en donde al futuro, hermanos.
al futuro. Lo que Dios dice en Génesis sobre el universo, lo creemos y ahora vivimos en él y experimentamos su realidad y confiamos en que el mismo Dios, escucha esto, que habló para ser creadas todas las cosas, también él ha hablado para crear un futuro para ti, para mí. Es el mismo Dios. Un futuro glorioso que nos espera y que vamos a experimentar un día en su presencia. Nosotros experimentamos este mundo que Dios creó, pero vamos a experimentar un mundo mejor que existirá cuando estemos delante del Señor. Su reino sobrenatural, en su reino espiritual maravilloso. Todo lo que el autor de Hebreos pretendía, escucha esto, era que esos judíos que les costaba trabajo entender, no solo una fe presente, sino una fe dirigida hacia el futuro. Por eso les tiene que señalar que por la palabra de Dios, como en Génesis 1 y 2, confirma la mano creadora de Dios en esa complejidad de este universo creado. También, no solamente eso confirma, sino también confirma el futuro, el fundamento por el cual confiamos en que Dios tiene un lugar para nosotros. Un futuro glorioso para ti, para mí. Ahí está. Bueno, hay mucho más que decir, ¿no es cierto? Y nosotros debemos estar teniendo en nuestra mente la palabra de Dios constantemente para seguir creyéndolo, para seguir alimentando, para seguir edificando, para seguir fortaleciendo todos esos conceptos que sin duda pudieran ser dudosos, o mejor dicho, difíciles para nosotros de comprender o de entender. Pero Dios te da el poder espiritual para que no solamente comprendas algo o comprendamos algo, sino para que lo creas profundamente. Porque tu vida en el transcurso de estos tal vez 60 años, 70 años, 80 años, los que sean, o tal vez otros menos, qué maravilloso es invertirlos precisamente en lo que Dios quiere que entendamos, en lo que Dios quiere que creamos. Así que tu destino está en las manos de Dios. ¿Estás preparado? Vamos a orar. Eterno Dios, hay mucho más que se puede decir sobre este versículo 3, pero tal vez, Señor, es suficiente en estos 3 versículos. Todos vivimos por la fe, todos los que somos creyentes, confiamos en Dios, confiamos en el Creador del universo, en el Creador de este mundo maravilloso que creaste, pero también confiamos en que tú tienes un lugar para nosotros, Señor. Tu palabra dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ayúdanos a confiar profundamente y a poner la mira en esas cosas como la tenían puesto estos héroes de la fe del que vamos a estar hablando. Señor bendito, sigue fortaleciendo tu iglesia, sigue alimentando tu iglesia, sigue motivando a tu iglesia y sigue llenándola con el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu presencia, eterno Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar y ayúdanos a ser perseverantes en lo que hemos creído, Padre Celestial, porque te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.